Durante sus 42 años de dictadura, Gaddafi se ha cuidado mucho de mantener a la población y al ejército fragmentado. Día 15, febrero. 2.000 manifestantes protestan en Bengasi por la detención de un activista de derechos humanos y contra los gobernantes corruptos. Se producen 38 heridos y en la ciudad de Al-Baida mueren al menos 2 personas. Día 17. Las protestas se extienden durante la jornada del cólera. Según Al Jazeera, se producen 14 muertos. Día 19. El ejército dispara en Bengasi contra los manifestantes y se registran enfrentamientos en Musrata, a 200 kilómetros de Trípoli. Día 20, febrero. Se eleva a 173 el número de muertos en las protestas. La UE, Estados Unidos y la Liga Árabe piden el inmediato cese de la represión. Día 21. Los opositores controlan Bengasi y Jalú, mientras miembros del ejército desertan y se suman a los manifestantes. El ministro de Justicia dimite a las mezquitas que llaman a la lucha. El hijo de Gaddafi advierte peligro de guerra civil. Aviones militares disparan contra los manifestantes en Trípoli, lo que la ONU considera un genocidio. Día 22. Gaddafi dice que no abandonará el poder y que está dispuesto a morir. En la frontera libia con Egipto se queda bajo el control de los opositores. Día 23. Un miembro libio de la Corte Penal cifra en 10.000 los muertos desde el inicio de las protestas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirma que el baño de sangre en Libia es inaceptable y que la UE se prepara para evacuar a sus ciudadanos. Día 24. Gaddafi incita a combatir a los manifestantes que vinculan a Al-Qaeda, mientras los rebeldes toman varias ciudades. Día 25. La representación de Libia ante la ONU se desmarca de Gaddafi y pide a la comunidad internacional que intervenga. La UE acuerda sanciones y Estados Unidos congela los activos de Gaddafi y su familia. Día 27. La ONU aprueba sanciones contra Gaddafi y su entorno, bloqueo de bienes en el exterior, prohibición de viajar y embargo de armas. La oposición anuncia la creación del Consejo Nacional. Avalancha de refugiados en las fronteras de Túnez y Egipto. Día 2, marzo. Gaddafi resiste en Trípoli y amenaza con los misiles de muertos si Estados Unidos o la OTAN entran en Libia. Día 3. La Corte Penal Internacional anuncia que investigará a Gaddafi y a otros miembros de su régimen por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad. Día 6. Los leales a Gaddafi detienen el avance rebelde hacia Sirte. Día 9. Las tropas protuberantes reconquistan Al-Zawra y los rebeldes reclaman ayuda internacional. Día 10. Las tropas de Gaddafi lanzan una gran contraofensiva contra las líneas defensivas rebeldes en Ras Lanuf. Día 11. La UE considera un interlocutor político al rebelde Consejo Nacional Libio de Transición. Día 12. La Liga Árabe, excepto Siria y Argelia, a favor de imponer una zona de exclusión aérea, reconoce al mando rebelde. Día 13. Los rebeldes pierden terreno y tratan de aguantar el contraataque de las fuerzas de Gaddafi hacia Bengasi. Día 15. El Consejo de Seguridad de la ONU se mantiene dividido respecto a establecer una zona de exclusión aérea. Aviones rebeldes hunden 2 barcos de las fuerzas leales frente a las costas de Al-Jabia. Gaddafi asegura que si Occidente interviene en Libia, se aliará con Al-Qaeda. La Secretaría de Estados Unidos se reúne en París con los rebeldes libios. Día 16. En su ofensiva, las fuerzas de Gaddafi bombardean las fuerzas de Bengasi, bastión rebelde. Día 17. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una zona de exclusión aérea sin la intervención de tropas terrestres. Alemania se abstiene. Poco antes, las fuerzas aéreas libias habían bombardeado el aeropuerto de Bengasi. Gaddafi amenaza con un baño de sangre. Día 18. El régimen de Gaddafi anuncia un alto al fuego, pero los rebeldes denuncian que los ataques continúan. Estados Unidos acusa a Gaddafi de violar la resolución. Día 19. Políticos de la Unión Europea y la Liga Árabe, entre otros, deliberan en París sobre el procedimiento a seguir. Poco después, Estados Unidos, Francia y Reino Unido inician los primeros ataques militares a Libia. 20 de marzo. Tras ataques aéreos masivos contra instalaciones militares libias, Gaddafi amenaza a Estados Unidos, Francia y Reino Unido con represalias. Hasta el 24 de marzo ya se habían destruido o dañado el aeropuerto de Bengasi, blindados de las fuerzas de Gaddafi, instalaciones de radares de 2 bases de la defensa antiaérea libia cerca de Bengasi, una base de la Marina cerca de Trípoli y el aeropuerto de Sirte
y contra Saba, bastión de la tribu a la que pertenece Gaddafi en el sur de Libia. Hasta ahora siguen los bombardeos. Acerca del conflicto en Libia, ¿qué opina acerca de eso? Bueno, ¿en qué aspecto? El conflicto que tiene Libia, que quieren derrocar a su dictador. Pues bueno, lo poco que sé de ese asunto es que las personas que... Bueno, creo que todos tenemos el derecho de elegir lo que queremos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando quieren imponer a alguien en un puesto político, está mal. Creo que siempre el pueblo es quien debe escoger a las personas que si quieren que los dirijan. Eso es lo que considero. ¿Y cómo cree que se pueda solucionar eso? ¿En qué va a acabar? Pues realmente, pues cuando utilizan ya las armas, es difícil que puedas opinar o que puedas pensar de una forma diferente, ¿no? Cuando se utilizan, bueno, por lo que he escuchado en las noticias, desgraciadamente es otro punto bien importante, que a veces en las noticias manejan solamente la información que ellos quieren, no la real. Entonces, eso tiene también mucho que ver en cómo actúa la gente, ¿no? Es lo que pienso. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabe algo acerca del conflicto de Libia? Pues sí, en este momento están en una invasión, están sufriendo una gran invasión, aunque hay algunos argumentos que plantean que Libia, primeramente el gobierno de Gaddafi reprimió a sus propios pobladores. Hay un resolutivo en la ONU que mandata que quien hace esos crímenes a la sociedad civil, pues prácticamente la ONU los va a defender. Comandados por Estados Unidos han planteado la invasión, ¿no? La intervención militar. Entonces el conflicto era una guerra civil, hoy se convierte en una intervención extranjera, ¿no? De 3 países, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. ¿Cuál es su opinión acerca de este conflicto? Bueno, algo muy interesante, vean, como pueden ustedes observar este mapa, un mapa muy simple, ¿no? Muy sencillo. Aquí está Libia, y Libia es uno de los primeros países de África que se independiza, y en 1962 pues logra establecer un régimen socialista. Como ustedes recordarán, en la Guerra Fría hay 2 bloques, capitalistas, socialistas. Ellos son socialistas de alguna manera, a lo mejor y solamente es la bandera, pero finalmente están en contra de un mundo capitalista. Además promueven la cultura árabe y promueven el Islam, que es algo que es como un enemigo público de los países imperialistas, ¿no? Les digo ese detalle, ¿por qué? Porque en Egipto también hubo una rebelión, pero los egipcios son cuatísimos de Estados Unidos, entonces a ellos no los invaden. En Bahrein, aquí al ladito de Arabia Saudita, también hubo otra rebelión, y ellos lo que hacen es no luchar en contra de del gobierno, sino apoyan al gobierno para reprimir a los protestantes, a los que protestan. Es decir, Estados Unidos, Inglaterra y esos países van a apoyar ya sea al gobierno o a los protestantes de acuerdo a sus intereses. En el caso de Libia, Libia es un país que no se alinea con ellos y por lo tanto es el enemigo a vencer. La misma situación sucede en Yemen, sucede en Egipto, en Bahrein, pero algo curioso, donde sí piden la renuncia del gobierno es en Libia, por un detalle muy simple, que los libios son enemigos políticos de estos países. Entonces no los tratan igual, y va de nuevo la frase: a los amigos de los estadounidenses lo que quieran, a sus enemigos la ley, ¿no? La represión. ¿Cuál cree que pueda ser la posible solución para este conflicto? Bueno, conociendo el poder militar de los estadounidenses, pues se van a repartir el petróleo libanés, de Libia, que es una posibilidad muy amplia. Es muy difícil derrotar a Estados Unidos, a la OTAN, aunque hay algo curioso. Rusia, China, Alemania son países que se pronunciaron en contra de esa invasión. Dicen que no están de acuerdo, ¿no? Entonces puede ser eso que de alguna manera presione a estos 3 países, Inglaterra, Estados Unidos y Francia, para que se salgan. Entonces las cosas queden en que la propia sociedad de Libia lo solucione. Esa es una posibilidad, que lo solucionen los de Libia. La otra posibilidad es que Estados Unidos, Francia, Inglaterra se vuelvan a repartir el petróleo, así como lo hicieron en Afganistán, en Irak, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, eso es todo. Muchas gracias.
conflicto en Libia? ¿Qué opino? Pues siempre los conflictos se han dado por guerras entre religiones. Esa es la verdad, o sea, el conflicto es de religión, de creencias, me parece. Toma, por favor. ¿Cómo cree que se pueda solucionar ese problema? Es que es de muchos años, no sé, no tengo ni la más remota idea. Ya hubiera yo llamado para decirles, ¿no? Cómo se solucionaría. Sí es eso, sí es lo de religión.